¿Qué tal están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Si bien hace unos días veíamos por el canal el proyector buque insignia de la marca Sgimi, hoy vamos a ver su nuevo modelo más económico. Pero no os confundáis porque eso no quiere decir que este cacharrito sea menos interesante. Un proyector que nos trae muy buenas vibras, con un sistema de proyección 1080p nativo HDR, un sistema de audio firmado por la reconocida marca JBL, un nuevo modelo portátil con batería incluida con el que poder proyectar en cualquier sitio al que vayamos. Y como siempre en este canal pondremos a prueba su rendimiento en juegos, su proyección, su sonido y otras muchas funciones. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. Por aquí tenemos este Sgimi Vive One, un proyector con un aspecto muy juvenil si estamos hablando de este modelo por el que yo me he decantado. Y es que este proyector lo podemos conseguir en dos modelos diferentes, uno en gris clásico y otro con este estilo retro que, como yo os decía, es el que más me ha llamado la atención. En su caja podemos ver algunas de las especificaciones técnicas de este cacharrito, pero la mejor forma de verlo es sacándolo de su caja. Nada más abrirlo podemos ver que el proyector viene muy bien protegido y nos encontramos con dos pilas AAA para su control remoto, algo que todos agradecemos. La fuente de alimentación que viene indicándonos que este proyector tiene un consumo máximo de 65 vatios. Sacamos el proyector con este diseño tan llamativo, el control remoto y una funda de plástico con algunos stickers y la documentación. El control remoto muy en la línea de la marca Sgimi, que para funcionar necesita dos pilas AAA que nos vienen incluidas. Veamos las funciones del mando: botón de encendido y apagado, control por voz. ¿Qué tiempo habrá mañana en Toledo? El sábado en Toledo va a llover. Se prevé una temperatura máxima de 14 y una mínima de 9. Abre YouTube. Vale, abro YouTube. Abre Prime Video. Perfecto, abro Prime Video. Tres botones de acceso rápido, uno para YouTube, el otro para Netflix y el otro para Prime Video, y un cuarto personalizable. Gestión de cuentas, control del enfoque, selección de entrada de vídeo, ruleta de selección y botón selección, retroceso, ajustes, botón home y control del volumen. Continuemos con más cositas. En esta bolsita nos viene esta lámina con stickers para que lo personalicemos a nuestro gusto si queremos, la documentación con el manual, una guía de uso rápido y la hoja de garantía. Este proyector con un soporte integrado en el que en la parte superior la marca ha puesto la palabra Vive, vibra. En la parte trasera tenemos un botón de encendido, un USB 2.0 y un HDMI. Una gran rejilla de ventilación que se combinará con la que tiene sus laterales para crear un buen flujo de aire y mantener el proyector fresquito. Este proyector con una CPU MT9630 de 4 núcleos muy utilizada en proyectores, 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento. Un sistema de audio firmado por la marca JBL que consta de dos altavoces de 3 vatios compatible con Dolby Audio, con una potencia y una calidad de sonido muy buena. Comprobadlo por vosotros mismos.
caso tenemos un motor triple láser RGB X Master compuesto por 20 chips láser que nos van a dar 3200 lúmenes ISO. El display de este proyector está compuesto por un chipset DMD de 0,47 pulgadas fabricado por la empresa Texas Instruments y capaz de proyectar una imagen 4K nativa, con una cobertura de color del 110% en un estándar BT 2020, es decir, para resoluciones 4K y 8K. Vamos, que os vayáis haciendo la idea que esto que os estoy enseñando no es ningún juguete. Y por último, una relación de contraste de 20.000:1. Ahora, cuando os muestre las proyecciones, veremos más cosas sobre esas certificaciones de vídeo tan importantes como esa certificación IMAX o Dolby Video, pero antes vamos a ver qué tal se desenvuelve con esos 3200 lúmenes ISO, que ya os digo yo que disfrutéis del momento, como pone aquí. Como podéis ver, tiene una gran rejilla de ventilación y es que este proyector utiliza el sistema LED LCD, que suele ser un poquito más calentito que los otros modelos de esta marca de LP. Este proyector tiene un peso de 1,4 kilos y unas dimensiones de 30,6 por 11,5 por 13,5 centímetros. En el lateral inferior tenemos la toma de alimentación, tanto para cargar la batería de este proyector como para hacerlo funcionar, y en su base una rosca de 1/4 de pulgada para adaptarlo a trípodes y soportes y unas gomas antideslizantes. Este proyector es capaz de proyectar a una resolución de 1920 x 1080p nativo. En su parte delantera estamos viendo los sensores que nos ayudarán con la corrección trapezoidal automática, así como el enfoque automático y su lente de proyección, lente con recubrimiento de alta transmisión de luz para aprovechar al máximo sus 250 lúmenes ISO. Y sé que a muchos de vosotros este brillo se os va a hacer muy poco, pero tranquilos porque tiene un brillo muy bien aprovechado. Algo que me resulta muy curioso de este proyector es su diseño, que parece una lámpara, un candil. El ángulo de proyección de este soporte integrado es de 160 grados, bien si lo giramos hacia un lado o hacia el otro, y de esta manera poder pasar de proyectar en la pared a proyectar en el techo, de la forma que más cómoda te resulte. Y ahora nos vamos a ponerlo a prueba. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña Publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie, y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. Nada más encenderlo nos pedirá que vinculemos el control remoto con el proyector. Tendremos que hacer la configuración inicial básica, como seleccionar el idioma, la región y configurarlo con nuestro Google TV o utilizarlo como televisión básica. Os recomiendo encarecidamente el modo Google TV, que le vais a sacar el 100% del partido. Nos dará una guía básica para aprender a utilizar el enfoque y la corrección trapezoidal automática, así como el modo de corrección de 4 puntos para ajustar nosotros las esquinas a nuestra pared o pantalla de proyección. Nos invitará a suscribirnos a su comunidad SGIMI y después de todo esto nos aparecerá Google TV. Para todos los que estáis familiarizados con Google TV no hay nada nuevo, pero para los que no, tenemos una gestión de cuentas para añadir varias cuentas, un para ti, donde nos aparecerán recomendaciones, películas, series y vídeos de otras plataformas, una pestaña únicamente para películas, otra para series, con más recomendaciones y sugerencias que se adapten a nuestros gustos, una pestaña aplicaciones, desde donde tendremos muchas de las aplicaciones de plataformas de streaming ya instaladas y podremos instalar otras muchas más. Un dato importante y a tener muy en cuenta es que este proyector tiene certificaciones Netflix y de otras plataformas de streaming que nos permitirán reproducir contenido a su máxima resolución. Ahora vamos a echar un vistazo a los ajustes. Tenemos el salvapantallas, así cuando el proyector se encuentre en inactividad simplemente proyectará una imagen bien sacada de nuestro propio Google Fotos, de la galería de arte, o podremos crear la nuestra propia mediante la herramienta de creación de imágenes con IA. Además de poder configurar el tiempo de activación del salvapantallas o de cambio entre imágenes. En entrada seleccionaremos la entrada de vídeo. Si no tenemos conectado ningún HDMI, será inicio de Google directamente. En imagen configuraremos el modo de brillo entre estándar, eco y rendimiento. Hay que tener en cuenta que también, según el modo seleccionado, aumentará la sonoridad de la ventilación, con una sonoridad inferior a 28 decibelios en el modo estándar. Esto que estáis escuchando no es un silencio
incómodo es la sonoridad del ventilador del proyector. En modo de imagen seleccionaremos entre estándar, película, juego o usuario y podremos configurar varios parámetros como el brillo, el contraste, la saturación, la nitidez y en configuración avanzada ajustes como la reducción dinámica del ruido, el control de contraste local, el modo de gamma, la corrección del balance de blancos. En 11 puntos la posibilidad de activar el modo de juego vía HDMI evidentemente, con el que podremos conseguir latencias inferiores a 20 milisegundos y de esta forma poder disfrutar con este proyector cualquier tipo de videojuego. Yo estuve jugando varias partidas a este Overwatch y en ningún momento noté ningún tipo de retraso que pudiera entorpecerme o resultase molesto para este tipo de shooters frenéticos. En sonido podremos seleccionar el estilo de sonido, activar y desactivar los altavoces, el control de volumen automático, el modo de mezcla y el optimizador de diálogo. Las conexiones inalámbricas de este proyector son Wi-Fi 5 con doble banda de 2,4 y 5 GHz y Bluetooth 5.1. Si nos vamos a todos los ajustes en entradas, podremos configurar el control del HDMI si conectamos un dispositivo para que este pueda ser controlado por este dispositivo externo. En proyector tenemos los ajustes de corrección trapezoidal que hemos visto al inicio del encendido del proyector para activar o desactivar la corrección trapezoidal automática o hacerlo nosotros de forma manual. Ajustar el zoom de la pantalla, pero hay que tener en cuenta que es zoom digital y esto podría llevarnos a perder algo de calidad de proyección. Ajustar el desplazamiento de la imagen, en este caso no me lo permite porque el ajuste trapezoidal que tengo está al máximo. Configurar la rotación de la imagen, el ajuste de enfoque para activar y desactivar el enfoque automático. Mi consejo es que si vais a tener el proyector en un punto fijo una vez tengáis calibrado la corrección trapezoidal y el enfoque, esto lo desactivéis. La colocación del proyector según donde vayamos a posicionar el proyector, si va a estar enfocando al techo, lo vamos a poner en algún soporte. Ahí podemos ver que la batería está cargada al 100%. Ahora os explicaré un poquito mejor las especificaciones y duración de esta batería. Tenemos la configuración del modo luz ambiental. Con esto sí que ya activamos el modo candil absoluto, vamos. Podemos intercambiar entre distintos colores, así como los efectos, que se mantenga constantemente encendido, parpadee o directamente apagarlo. Esto es muy útil si lo vamos a utilizar como altavoz, no como candil, y queremos darle algo de ambiente a la música. Y es que conectando un dispositivo, bien el smartphone o un ordenador vía Bluetooth al proyector, podremos reproducir música. Lo que vais a escuchar ahora está al 100% de volumen, la muestra anterior solo al 75% y suena muy bien. En salida de audio podemos configurar entre automático, Dolby Digital Plus o Dolby Digital. En información podremos buscar actualizaciones para actualizar el proyector a la última versión disponible lanzada por SGMI. El sistema operativo del proyector es Android TV 11. En alimentación y energía configuraremos el comportamiento del proyector al encenderse, así como el tiempo de espera antes de apagarse cuando se encuentre en inactividad. En enviar tenemos la posibilidad de compartir la pantalla mediante DLNA o Google Cast y mediante la aplicación Google Home podremos controlar el proyector con el smartphone como si del control remoto se tratase o enviar la pantalla de nuestro smartphone al proyector. Y ahora vamos a ver qué tal la calidad de proyección de este Vive One de SGMI. En este momento me encuentro a una distancia de 3,5 metros proyectando una pantalla de 120 pulgadas con la habitación completamente a oscuras y como podéis ver tenemos unos buenos colores, muy buena nitidez y algo que me ha gustado bastante es que no tenemos fugas ni halos de luz. También tengo que decir que esta no sería la distancia recomendada para obtener la proyección óptima. Es que si queremos obtener la mejor calidad de proyección, lo ideal sería colocar el proyector entre 2,5 y 3 metros para obtener una pantalla de entre 90 y 100 pulgadas.
Como os comentaba, con esos 250 lúmenes ISO, el proyector con una habitación completamente a oscuras, lo estáis viendo vosotros, no se comporta nada mal. Ahora os mostraré qué tal con algo de iluminación. La distancia mínima de proyección de este XGIMI Vive One es de 1,3 metros para obtener una pantalla de 45 pulgadas y la máxima a 4,3 metros para obtener una pantalla de 150 pulgadas. Si queremos utilizarlo solo con la batería, el proyector automáticamente, si no lo hemos cambiado nosotros en configuración, entrará en modo eco y nos dará un tiempo de proyección de más o menos 1 hora y 20 minutos, 1 hora y media en modo vídeo y en modo música unas 4 horas. Una opción muy interesante para aquellos que tienen una parcelita que no tienen electricidad y quieren irse allí a ver una película. Si queremos utilizar el proyector con iluminación, en este caso la distancia del proyector con la pared es de unos 2 metros y en el momento que encendemos una luz con bastante intensidad, como es este caso, perdemos muchísimo del contenido que se está proyectando. Y aunque es cierto que todavía podemos ver lo que se está proyectando y podríamos acercarlo más para obtener esas 45 pulgadas a 1,3 metros, la imagen mejoraría desde mi punto de vista. Este no lo considero un proyector para utilizarlo con luz. Considero que los puntos fuertes de este proyector estaría en su portabilidad, la capacidad que tenemos de llevarlo de un sitio a otro y poder utilizarlo con batería, la potencia de sus altavoces, y es que esos dos altavoces de 3 vatios cada uno, firmados por JBL, vosotros mismos lo habéis podido escuchar, se escuchan muy bien y tienen mucha potencia. Otro punto a favor es esa baja latencia que nos deja jugar a videojuegos frenéticos, algo por lo que soléis preguntar mucho y que es bastante complicado de encontrar en proyectores de gama económica. Y el otro punto fuerte sería la calidad de proyección, y es que, como os comentaba, aunque es verdad que tenemos esos 250 lúmenes ISO que no nos van a permitir proyectar con luz, con la luz completamente apagada, tenemos una buena calidad de imagen que puede proyectar en HDR y permitirnos de esta forma tener un cine portátil ahí donde vayamos. Además de las certificaciones de esas plataformas de streaming como Netflix, que hay que tener en cuenta que eso también se paga. Un proyector, desde mi punto de vista, con muy buenas vibras y un precio bastante razonable para todo lo que ofrece. Y es que este proyector se puede conseguir desde su página web oficial por unos 250 euros. Pero tranquilos, porque ese no será el precio final, ya que seguramente podáis conseguirlo con alguno de los codiguillos de descuento que intentaré dejaros abajo en la caja de descripción junto al enlace bastante más barato. Os recuerdo que son enlaces de afiliado que sirven para apoyar al canal y que yo pueda seguir trayendo estos cacharritos. A vosotros os va a costar absolutamente lo mismo o incluso menos con esos codiguillos, y de paso apoyéis al canal, cosa que os agradezco muchísimo. Y ahora contadme qué vibras os da a vosotros este XGIMI Vive One. Si tenéis alguna duda o sugerencia, sabéis que siempre os contesto abajo en la caja de comentarios. Espero que esta revisión os haya gustado y os haya resultado útil, y si ha sido así, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más cacharritos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito, y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.